Leemos en Primera de Pedro los versículos 1 al 12. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Pedro, siendo un apóstol sobresaliente entre los 12, no nos ha dejado muchos escritos, aunque generalmente se considera que él tuvo mucho que ver en la redacción del Evangelio de Marcos. Pero lo único que tenemos con su firma son esas dos cartas. Él se presenta rápidamente como apóstol, lo que afirma la autoridad de las cartas. Identifica a los destinatarios como los expatriados de la dispersión. La palabra dispersión, diáspora en griego, se refería desde tiempos antiguos a los judíos deportados en todo el mundo conocido de la antigüedad. Pero en esta carta hace referencia a todos los que recibieron a Jesucristo, sean de origen judío o pagano. Esos destinatarios originales vivían en 5 provincias de Asia Menor, en la actual Turquía. Al identificarnos con ellos para ser alimentados y edificados por esta carta, recordamos que nosotros también, como ya hemos visto en Hebreos 11, 13 al 16, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Por otra parte, como dice el versículo 2, fuimos escogidos por Dios, quien conocía todas las cosas de antemano. Conforme a esta elección de Dios, obedecimos y fuimos rociados por la sangre de Cristo para el perdón de los pecados. La obediencia mencionada en el versículo 2 se refiere a hacer la voluntad del Padre según Juan 6:40, es decir, creer en Jesucristo. Es de notar que en la descripción de esta salvación se nombran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La gracia y la paz representan las bendiciones del Antiguo y del Nuevo Testamento. Paz es el hebreo shalom,
el cual se refiere también a la armonía, la prosperidad y el bienestar. Gracia, en griego charis, es el favor de Dios, su buena voluntad para con nosotros. Bueno, después de esta introducción, a partir del versículo 3 y hasta el 9, Pedro habla de la esperanza que tenemos en Cristo. El concepto que el mundo tiene acerca de la esperanza es de algo deseable que probablemente o tal vez se alcanzará. O sea que llamamos esperanza algo que no es seguro, que de pronto obtengamos. Pero en la palabra, la esperanza es totalmente segura, ya que es garantizada por Dios. En este contexto, la esperanza es algo que el Padre guarda para nosotros en el cielo, de lo que disfrutamos ya de un anticipo y que tendremos plenamente cuando estemos allá. La esperanza es garantizada por Dios, por lo tanto es totalmente segura y firme. Se podría comparar la esperanza a una enorme suma de dinero guardada en un banco que nunca puede quebrar o ser robado. Por ahora disfrutamos los intereses, pero cuando llegue el momento gozaremos de la totalidad. La esperanza está en la herencia, la cual es disfrutar totalmente la identificación y comunión con Cristo. Entonces se definen tanto la esperanza como la herencia como vivas, incorruptibles, incontaminadas e inmarcesibles, para subrayar que no se pueden dañar o perder. Pero no solamente es segura la esperanza, sino que nosotros somos guardados para ella. Pues de nada serviría que la esperanza sea conservada intacta si nosotros nos echamos a perder. Por esto el versículo 5 dice que somos guardados por el poder de Dios. Pero en los versículos 6 y 7 aparecen las aflicciones y las pruebas que ya sabemos que no pueden faltar. Esas se relacionan directamente con la fe nuestra. La palabra fe aparece 3 veces en estos 12 versículos. Primero, en el versículo 5, donde se nos dice que Dios nos guarda por medio de la fe. O sea que Dios mismo nos da la fe suficiente día a día para que no nos salgamos de su mano y de su voluntad. Eso claramente no implica que no tengamos caídas, que sí las tenemos, pero ninguna de estas caídas nos hace perder la vida de Dios. Segunda vez en el versículo 7 vemos cómo la fe, que tiene un valor inmenso a los ojos de Dios, es probada con fuego, que son las dificultades y tribulaciones. En el mundo material el oro se purifica con fuego, así también en el mundo espiritual la fe. Tercero, en el versículo 9, se dice que el fin de la fe, su propósito, es la salvación de nuestras almas. Nuestro espíritu ya es salvo y nuestro cuerpo resucitará glorificado, pero nuestra alma necesita ser renovada y transformada mediante la fe. Así que vivimos al mismo tiempo la alegría de la salvación y la aflicción de las pruebas, pero tenemos la garantía de la salvación eterna. Los versículos 10 al 12 toman una distancia para examinar el lugar que tiene el plan de salvación en el plan global de Dios para la humanidad. Ya sabemos que la salvación siempre fue por gracia, mediante la fe. Nunca fue por obra, ni merecimiento, ni por cumplir la ley. Pero la gracia de Dios no se manifestó plenamente sino en Jesús, el cual la enseñó a sus discípulos. El asunto es que los discípulos no entendieron lo que Jesús les enseñaba, porque la mente humana no regenerada no puede asimilar estas cosas. Por lo tanto,
La plena revelación del plan de salvación le fue dada a la iglesia a partir de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios vino a vivir en los hijos de Dios y les explicó esos misterios, tal como Jesús había prometido en Juan 16, los versículos 12 al 15. Nosotros ahora tenemos esta revelación escrita de Dios y además está el Espíritu Santo en nosotros para explicarla. Los profetas del Antiguo Testamento solamente tuvieron vislumbres de esas verdades tan maravillosas que los ángeles mismos anhelan contemplarlas. No descuidemos entonces el estudio de estos prodigios de Dios, para que el gozo y la gratitud crezcan en nosotros.